Bueno, bienvenidos a un nuevo programa y en el anterior habíamos visto la derrota de Francia, el reemplazo de su gobierno, la asunción del mariscal Pétain, y ahora tenemos que ir a las condiciones del armisticio, que es un capítulo muy importante y a veces un poco eclipsado en los libros de historia. Y que en realidad el mariscal Pétain, a mi juicio, tiene mucho valor personal en esto, porque no nos olvidemos que la derrota de Francia y la rendición no fue incondicional. Se estableció primero una zona de ocupación alemana que abarcaba el norte de Francia y toda la costa atlántica, por razones de seguridad mientras durase la guerra. Y dentro de todo fueron condiciones pactadas en términos muy benignos para una derrota militar, porque Alemania cuidaba especialmente el restablecimiento de las relaciones con Francia pensando en una posguerra, un final de la guerra próxima, pensando que Inglaterra, por eso hablábamos de Dunkerque, iba a verse hackeada a tener que negociar alguna forma de paz. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de todo yo creo que Francia negoció racionalmente la cosa. Primero y principal, aceptó una zona de ocupación, pero estableció un gobierno de Francia libre, con capital en Vichy y presidente Pétain, que mantuvo su autonomía dentro de lo que era la los parámetros alemana. Después, salvaguardó la flota, porque no entregó la flota, que primero se concentró en Toulon, y después de Toulon, gran parte de la flota cruzó el Mediterráneo hasta Orán, donde estaba la base de Merchel-Quevir, ¿no? Y además, no entró en el régimen de rendición las colonias francesas, que Francia tenía colonias en África, en Indochina, no entraban extensivas al esquema de rendición, sino que se mantenían subordinadas a Vichy. Así que en realidad dentro de la rendición que tuvo que forzosamente caer Francia, mantuvo cierta autonomía. Ahora, lo notable, que eso es un episodio histórico importante, es que eso se firma, creo que puede ser el 26 de junio, fines de junio, ¿no? Acá. Todo. Y el 3 de julio, los ingleses, por sorpresa, hacen un ataque destructivo que causó más de 1.200 muertos en Merchel-Quevir, en la base francesa de Argelia, de Orán, que entonces era colonia francesa. Hacen un ataque por sorpresa para destruir la flota francesa en puerto. O sea, quienes habían sido hasta días antes aliados, inmediatamente la posición británica fue que se acercó una flota, no sé si la dirigía el almirante Cunningham o Somerville. Somerville. Con el Hulk, que era el buque insignia de ellos, Claro. digamos, el Valiant y el Resolution, 3 acorazados y la Royal, y ahí había varios acorazados antiguos franceses y los 2 más modernos, Claro. el Strasbourg y el Dunkerque, que son los que se pudieron, dado su velocidad, Y ahí lo huir. intiman a la flota a que se rinda y que vaya a puertos ingleses, como si la No, flota unirse a Gran Bretaña o ir a la India con una tripulación reducida, pero eran internados, Sí. o autohundirse. Sí. Esa era la intimación. Esa era la intimación. Yo entendía que el planteo británico había sido que se sumen a la flota británica y Sí, se por eso, embarquen unirse, Sí. primero unirse, claro. después internarse, Son pero otra- en Inglaterra o en la India. Sí, Y exacto. después, si no, hundir los barcos. Ahí se produce un ataque verdaderamente canallesco porque Estaban en la rada, no podían, los enfocan. estaban encerrados en la rada del puerto, El efectivamente. acorazado Bretagne Y- es hundido con 977 hombres, vuela. Sí. Se armó un escándalo en la opinión pública francesa, sí. que creo que fue mal aprovechada por Alemania, digamos. En ese momento era como para... ¿En qué sentido? porque era Francia, incluso Pétain y Laval, rompió relaciones, Pétain rompieron relaciones, pero con además Gran estaban a Bretaña. punto de sumarse a Alemania, digamos, una guerra contra Inglaterra. Porque había 2 intenciones. Una es cierto, a ver si estos buques caen en manos alemanas. Bueno, pero además los ingleses
aprovechan la situación porque siempre fue una potencia naval rival. Exacto, Francia. fue la E oportunidad. incluso a futuro, ¿cuál será la Francia a futuro? Con menos barcos mejor, victoriosa con nosotros o del lado alemán o sola. Sí, desde ese punto de vista fue canallesco el ataque en el sentido de que en realidad en el armisticio había sido pactada la autonomía de la flota expresamente. Entonces los ingleses actuaron por prevención. ¿Y la prevención qué era? Aprovechar a hundir parte de la flota francesa para que no le encuadrado dentro de eso que dijo Horacio, de que o estás conmigo o estás contra mí. No hay neutralidad, ni siquiera en las circunstancias, digamos, obligadas en que estaba Francia, porque bueno, Francia se ve obligada, acá no es chiste, se ve obligada a firmar un armisticio, aunque se hizo con todo el honor de Pétain, eso que yo dije en el otro programa como es, c'est de cœur serait que je vous dis qu'il faut cesser les combats, es decir, les pido con el corazón desgarrado que hay que cesar el combate, y je fais à la France les dons de ma personne. Eso, doy a Francia el don de mi persona. Eso conmovió. Si no puede ser su espada, voy a ser su escudo. Exactamente, si no puede ser su espada. Y otro detalle. Y eso que para mí es fundamental, por eso lo de Mercer-Queville es muy grave. Pero yo me pongo en la lógica esa, en la lógica de que no está contra. No, acá no hay neutrales. Ese criterio, que es el que lleva la guerra, es el partido de la guerra, siempre es el criterio utilitario. El criterio, por la duda le reviento la flota para que en el futuro no. Ya venía del incidente Fashoda y del siglo XIX. Sin duda, pero ese sistema es el que no conduce no inevitablemente a la guerra, eso pone a la guerra permanentemente. El espíritu de Francia en ese momento no era. Por eso es curioso que estos acontecimientos, como ha señalado Mercer-Queville y demás, es lo que después quizá en el año 41 provoca esa gran afluencia de voluntarios, en este caso en la guerra contra la Unión Soviética, es una cosa posterior, pero la cantidad enorme de voluntarios que produjo Francia. Y el otro elemento que no lo hemos mencionado, que es antes del armisticio, estos son testimonios, digamos, de los combatientes, ¿no? De los combatientes franceses. Los combatientes franceses, por supuesto, combatieron por su patria como tiene que ser. 100.000 muertos, Exactamente, pero quedaron, sobre todo la legión extranjera y por supuesto las tropas de asalto francesas, quedaron fascinadas con los tanquistas, los paracaidistas y las unidades ligeras de las Waffen-SS alemanas. Quedaron fascinados con ese tipo de juventud volcada hacia la guerra, pero con un espíritu alegre y heroico. Los franceses quedaron muy admirados de eso, y eso no estaba en Francia. Pero por eso lo de Pétain produce una situación, un nuevo espíritu en Francia, que duró hasta el 44. Trabajo, familia, patria. Trabajo, familia, patria, aparte del nuevo régimen de Vichy, había una relación importante. Los alemanes cuidaron muy expresamente las relaciones con la población francesa. Exacto. Hasta el punto de que, por eso se habló después tanto de colaboracionismo. En realidad no, el estigma de colaboracionismo era la traducción inglesa de la propaganda de el comportamiento alemán frente a la población francesa, que sacado el tema después de los partisanos, que se pudre con la invasión de la Unión Soviética, con la quinta columna comunista en Francia, cuando empiezan los atentados. Permiso para leer dos frases nada más muy breves, que son comparadas acá, ¿no? La de 1918, la interpretación francesa del derrumbe del enemigo, 1918, dice la inscripción sobre la placa recordatoria de la rotonda de Compiègne, ¿no? Donde se firmó el armisticio, dice, la inscripción francesa dice: aquí fracasó el 11 de noviembre de 1918 el orgullo criminal del imperio alemán, vencido por los pueblos libres a los que pretendía subyugar. Esta otra es la interpretación alemana del derrumbe del enemigo en 1940, que se publicó como contraste, ¿no? Y dice así la interpretación alemana: Francia, después de una resistencia heroica, en una extraordinaria sucesión de sangrientos combates, fue vencida. Frente a un enemigo tan valiente, Alemania no tiene la intención de dar a las condiciones del armisticio un carácter de humillación. Esto estaba en el preámbulo de las condiciones del armisticio del 40, leído por el general, después mariscal de campo Wilhelm Keitel, que era el comandante supremo del Estado Mayor, de Wehrmacht, ¿no? Sí. De la Wehrmacht.
Este es el espíritu, ¿no? Sí, Simone de Beauvoir, en sus memorias, que no puede ser acusada de pro-alemana ni de pro-nazi, informa de que, bueno, era jovencita y que el comportamiento era excelente y pagaban lo que consumían los soldados alemanes. Todo esto se pudre cuando hay una resistencia, un maquisard, digamos, de corte bolchevique, que es el que empieza con los atentados en el 41 cuando invadió la Unión Soviética. Un tema y importante. Vos leíste el libro... marxismo, el leninismo, siempre utiliza, digamos, el partisano o el operador para, como ellos llaman, llevar las contradicciones al máximo. Exacto. Entonces, ante la represalia, más atentado, más represalia, y bueno, ahí cambia la cosa. Mirá, la resistencia un tema que habría por mucho para hablar. Más Vos leíste el lo libro de Kubrick, Incendiada Europa. Este tipo, para hacerlo en hipersíntesis, fue un funcionario del Servicio de Inteligencia británico, que él mismo dice que el servicio que se daba a llamar SOE, las siglas en inglés, después sirvió de base al Intelligence Service y fue tomado como modelo de la CIA norteamericana, la OSS, que dirigía Allen Dulles, que después se transformó en la CIA. Y él, este libro que publicó este británico, ex servicio de inteligencia, poco después de la guerra, editado por Luis de Caral, Incendiada Europa, explica cómo se planeó desde el gobierno de Churchill el hecho de alentar la existencia de una guerrilla selectiva, con idea de provocar reacciones de represalia alemanas contra, no solamente contra los guerrilleros, sino contra la población civil, de tal manera que deteriorase las relaciones con la población. Esto es importante, porque esta es otra faceta. Esta no era la guerrilla comunista partisana que fue más efectiva, sino era la organizada desde Londres a través del Servicio de Inteligencia, porque la resistencia francesa fue una organización armada desde Londres para efectuar esa tarea de provocación. Golpes que provocasen una represalia alemana que a su vez potenciase por encadenamiento el conflicto. Esto es muy importante porque esto explica cómo se organizó la resistencia para levantar la población civil que espontáneamente no participaba de una reacción contra la ocupación alemana. Michael Walzer, en su libro sobre guerras justas e injustas, que editó MSAK, muy interesante porque él es un hombre del establishment, pero dice que después de una develatio, o sea, una rendición, ¿no es cierto? No se puede seguir considerando fuerzas combatientes en la retaguardia del enemigo vencedor, porque hubo una develatio. Por lo tanto, autorizar y llamar ejército de liberación o lo que sea a fuerzas guerrilleras es una contravención desde el punto de vista de la ley, del derecho penal internacional y de la ley militar. ¿Qué es lo que ocurre cuando los franceses libres, que se van, hay que decirlo, ¿no? De Gaulle tiene un carisma también, es el anti-Pétain, y protegido por Inglaterra. Sería la otra cara de aquí puesto como contraimagen, digamos, el anti como contraimagen, ¿no? Organiza a los franceses libres, pero a su vez hay lo que muy bien dice este autor, hay una red maquisard occidental y después va a haber una red maquisard soviética, digamos, o prosoviética. Entonces, ¿qué se hace? Se bendice, entre comillas, fuerzas militares, aunque sean guerrilleras, dentro a espaldas del enemigo que ha provocado una develatio. Por eso, en Alemania no hubo nunca, salvo algunos grupúsculos, fuerzas de resistencia importantes ni después de la Segunda Guerra Mundial, porque el ejército alemán termina, digamos, su labor con el armisticio, con la rendición. Hay un factor importante que habría mucho para reflexionar de eso, que es que todo el mundo asocia que la guerrilla siempre estuvo vinculada a ser una fuerza de choque, de movimientos sociales, reacción o defensas patrióticas, y no tuvieron en cuenta este tipo de maquinaciones, es decir, la guerrilla, los partisanos
preparados, fabricados por el enemigo para hacer de una función irritativa, ¿no? Esto yo lo pensé mucho cuando fue la época de la subversión argentina, ¿no? Que no, cuando un grupo guerrillero es representativo o no de un estamento social, ¿no? Esa distinción que estás haciendo es muy importante, sí, porque precisamente, claro, puede haber dos guerrillas. El modelo responde más a eso. Por un régimen odioso y demás que maltrata a ese pueblo ocupado, provoca una cosa espontánea. Exactamente. Pero hay guerrillas prefabricadas, como padecimos acá en Argentina en su momento, y que por supuesto, en este caso, en la Segunda Guerra, más ese modelo hay otro signo de interrogación a revisar, es el tema de la resistencia en Francia, de Forces Francesas Interiores, el FFI, la Fuerza Francesa Interior, que como todos sabemos, eran comunistas, es decir, la conducción era comunista y el grueso era comunista. No, sí, yo haría una distinción en que acá, más allá de que haya habido influencia pero exterior. Lo curioso es Inglaterra en esto, ¿no? Por eso... pero digo, hagamos la distinción, porque si no parece que estamos metiendo todo en la misma bolsa. Sí, acá, más allá del apoyo que puede haber habido vía Cuba, etcétera, de guerrilleros, también había un régimen odioso y oprobioso. No, claro, esto es una cosa. Por eso digo, hay casos y casos. No era, en todo caso, era una forma de ocupación. Yo me refería a la mecánica operativa, a cómo de los servicios de inteligencia se pueden fabricar. ¿Sí? Y un tema importante que se nos está escapando dentro del tema del armisticio y cómo quedó esto con Francia, es que el régimen de Vichy representó justamente esa proforma de acercamiento franco-alemán. Por eso Alemania nombra como embajador en París a Otto Abetz. Y Otto Abetz, aunque ahora no les guste citarlo, fue un precursor de la posterior alianza franco-germana de la posguerra, sí, cuando se reproducen lineamientos bajo Adenauer y De Gaulle que se toman en cuenta para eso. Sí. Sí, era un hombre que quería mucho a Francia, un hombre muy culto, muy preparado en literatura, Otto Abetz, en literatura, arte francés. Sí, era... Ahora, una cosa hay que aclarar. De Gaulle no la pasó bien en Inglaterra y guardó un resentimiento muy grande contra los británicos, que hasta lo humillaron desde Casablanca hasta su... Sí. Pero importante, De Gaulle no tenía un ascendiente sobre la población francesa, porque a los pocos días de la caída, él intenta, con naves británicas, ir a Dakar, ¿no? En Senegal, sí, para pedir la rendición y que se sumen y lo sacan a los tiros. Tuvo que escaparse él con su delegado que mandó a tierra, claro, y fue la flota británica. En el sentido, De Gaulle es una figura nueva, pero tengo una figura consagrada. Por eso, es decir, De Gaulle es una figura nueva. Después tuvo el carisma de Gaulle, eso vino después. Claro. Pero no lo tenía en ese momento porque no era conocido. Bueno, cerramos el primer bloque. Sí. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, bienvenidos a un nuevo bloque. Luego de la derrota de Francia y los ingleses quedan entre comillas solos. En realidad no están solos. Hay un libro, Estábamos solos, que creo que editó Herrero de México, de un marino británico, pero en realidad es una falacia, porque hay un imperio detrás de Londres, un imperio inmenso, el otro imperio donde nunca se ponía el sol, con joyas como la India, digamos que producía de todo, con África subsahariana, con posesiones en todas partes. Lo que tenía, sí, de débil era que ese imperio proveía a través del mar, y había un cordón umbilical, con Gran Bretaña. Pero territorialmente es más grande que el país más grande del mundo, que era Rusia. Claro. Sumando todas las tierras, ¿no? Creo que era el 25% de la superficie terrestre era parte del Imperio Británico. Era parte del Imperio Británico. Sí, sí, E indirectamente muchos eran vasallos del Imperio Británico, por sus acuerdos comerciales, aunque no fuese en lo formal. Cuando se retiran de Dunkerque, el problema es que salvan la gente, pero no el equipo pesado. Han tenido que buscar, según Richard Collier en su libro sobre Dunkerque, artillería a los museos, artillería de la Primera Guerra Mundial a los museos, pero con esa tenacidad que hay que reconocerles, y se rearman rápidamente. Tienen el canal que los protege y tienen una ventaja enorme que en realidad los técnicos de los años 20, alemanes, británicos, norteamericanos, habían ya incursionado en este tema de las ondas, digamos, centimétricas, milimétricas, era el tema del radar, pero los ingleses lo habían desarrollado más. Y era un arma hasta ese entonces desconocida, pero que les permitía anticipar los ataques a Gran Bretaña, sobre todo los ataques aéreos, porque al no tener una gran marina de guerra, Alemania, lo que tenía era una Luftwaffe victoriosa. Entonces, la apoyatura para obligar a Inglaterra a una debelatio, digamos, por lo menos a una negociación, era por vía aérea, y la posibilidad de tener una invasión protegida desde el aire, porque la flota británica era enorme, la segunda del mundo, y además de eso tenían un canal que podían cuidar y proteger. Entonces, Hitler, antes, digamos, ya de la caída de Francia, había dado algunas directivas para ver qué podría hacerse con Gran Bretaña. Y después de la caída, y ante el rechazo de algunas tratativas de paz, que pueden ser consideradas genuinas o no, pero que existieron, se aleja cada vez más de la posibilidad de entrar en un entendimiento con Inglaterra, y se va potenciando lo que se va a llamar Operación León Marino, que es en realidad la invasión de las islas. Un plan de Estado Mayor. Quería agregar una pequeña cosita respecto al tema de los territorios, 25%, como dice acá, y los neutrales, no neutrales, pero digamos los que indirectamente controlaban Inglaterra. Hay dos cosas muy curiosas. Una es la advertencia, claro que esto ya va al año 43, ¿no?, de Churchill sobre los países hispanoamericanos, en donde menciona nuestro país, y lo digo esto porque estamos ya sobre las vísperas de los 40 años de un intento de recuperación, de recuperación temporaria de nuestras islas. Es decir, en 1943 Churchill dijo ante los comunes que los países americanos tenían que alinearse indiscutiblemente al lado de las democracias
y que deploraban la situación de la neutralidad de Argentina, que ya se había repetido por segunda vez en el siglo. Recordamos que en la Primera Guerra la Argentina fue neutral, y que a un país que nos debe su independencia, repito las palabras de Churchill, debería ya sin discusión alinearse, porque estas cosas cuando no se hacen a tiempo después se pagan muy caro. Eso lo dijo Churchill y salió en el diario La Prensa y en La Nación acá en Buenos Aires. En el 43 conviene decir que antes del 4 de junio, ¿no? Porque fue antes del 4 de junio del 43. Sí, que le contesta el Estado Mayor británico, la trata casi de burro y le dice: si Argentina entra en la guerra, nosotros perdemos los corner beef para la invasión. Ese es el otro aspecto. Exacto. Volvamos al tema volvamos al 40. Marino. Yo, de las cosas que he leído, no puedo tener la autoridad de acá para opinar en forma tan autorizada, pero yo creo que nunca existió el verdadero propósito alemán de invadir Inglaterra. Las condiciones eran demasiado desfavorables para hacerlo. La operación León Marino, por lo que se sabe, fue más que nada una operación de neutralización de puertos a industria de armamentos. Me hace acordar un poco ahora las operaciones especiales de Putin contra Ucrania. Los objetivos que fueron fijados para la Luftwaffe, por ejemplo, eran fundamentalmente bombardear puertos, aeródromos e industria bélica. Y estaciones de radar. Lógico, había efectos colaterales, etcétera, pero no eran en ese momento ciudades como objetivos de guerra. Después, la posibilidad de trasladar unidades en masa como para hacer una fuerte cabeza de playa no la tenían. Y después, la más importante, la gran virtud militar alemana era la guerra móvil, la guerra de... Entonces, los blindados y las irrupciones eran aptas para la guerra terrestre, pero pensar en tener una valla pesada como el Canal de la Mancha y alimentar una cabeza de playa contra un territorio que iba a estar hiperdefendido, no tenía. Yo creo que no he encontrado demostraciones racionales de que Alemania, en particular Hitler, se haya empeñado realmente en una invasión a Inglaterra. Eso sí, fue pensada su neutralización. Y la neutralización venía por el problema de fondo que era bloqueo versus contrabloqueo. Es decir, lo primero que le apretaron las clavijas a Alemania fue que Alemania perdía el comercio marítimo extraeuropeo, cosa que Alemania podía soportar por la autarquía económica y por los aliados europeos que le proveían prácticamente todo lo que necesitaba. Pero a su vez el esfuerzo alemán era romper el bloqueo con el contrabloqueo, primero con unidades de superficie que eran insuficientes y después con el desarrollo de la guerra submarina. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa idea que vos exponés. Creo que la operación León Marino fue más que nada una maniobra estratégica psicológica que es real. ¿Por qué? Porque lo único que podía, lo que pienso que había una racionalidad en esto. Es decir, el gobierno alemán podía pretender, y algunas razones tenía para hacerlo, de que hubiera un cambio de gobierno en Inglaterra, porque había una corriente que venía de la reina Victoria, que no quería la guerra con Prusia, y por esa herencia, recordémoslo de Eduardo de Windsor. Claro, la mayoría de la nobleza británica era pro acuerdo con Alemania, y por eso lo estoy diciendo. Entonces, por eso insisto que acá nos olvidamos de esa ficha de la renuncia, que lo obligaron a renunciar a Eduardo Windsor. Lo de Wally Simpson es un episodio insignificante, es un problema político grave. Sí, lo hemos comentado. Creo que la operación León Marino era una operación política más que militar, que apuntaba a un cambio en Inglaterra, porque después nos vamos a enterar, cuando hablemos del año 41, que Inglaterra estaba el Partido de la Guerra, el Partido de la Guerra, no Inglaterra, el Partido de la Guerra estaba dispuesto a trasladarse a Canadá, entregar la isla si era necesario en un caso de operación León Marino militar, que yo creo que no se iba a dar, y entregar a Europa a quien fuera para terminar con esta historia. Y hay una prueba que vos conocés muy bien, quizás mejor que yo, que es lo que después se produce antes de la operación Barbarroja, el misterioso viaje de Hess, donde lo que proponía en plena guerra era una macroalianza germano-británica, entonces nunca estuvo en la... Pero germano-británica, germano-británica sí, pero al margen del Partido de la Guerra.
Porque el problema acá es el partido de la guerra. Claro, era desplazar el sector. Hay es el asunto. dentro de las fuerzas políticas inglesas un pro-continentalismo y un pro-atlantismo. Esto viene de hace mucho tiempo. Sí. Pero eso lo vamos a ver cuando toquemos el 41. Lo Pero importante, para confirmar lo que dijo Héctor. Sí, lo importante es que la Marina Raeder explicitó siempre muy bien que era imposible. No había embarcaciones de transporte suficientes, no había dominio del mar, ni siquiera estaban los dos grandes acorazados todavía, el Bismarck y el Tirpitz, que van a estar recién en 6, 7, 8 meses más disponibles. Es decir, es cierto, lo de León Marino sí, en cambio, hubo una gran cantidad de operaciones aéreas, que después se tergiversaron de un lado y del otro, como siempre, en cuanto a cantidad y cifras. Lo que pasa es que a nivel de propaganda, los ingleses inventaron epopeyas que no existieron. Primero la epopeya de Dunkerque. Se escaparon heroicamente, ¿no? Sí, ahora fue indudablemente que lo benefició y benefició al la gobierno invasión Churchill. cuando no había habido invasión. Entonces, ese tipo de eslogan y campaña de guerra, por desgracia, perviven hasta el momento, ¿no? Sí, es cierto. Esa guerra psicológica es la que impide a veces la interpretación correcta de los hechos. Esa guerra psicológica es la que está atada actualmente por los grandes medios de difusión en el digo conflicto que es la actual. que impide el reconocimiento de los hechos. Escamotean la razón de fondo que había, que probablemente lo toquemos ahora en el tercer bloque, que es que lo que explica esa resistencia británica a ultranza era la alianza que ya existente con Estados Unidos, que venía preparándose para la guerra desde el año por lo menos 1937 con el segundo plan Baruch. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso, detalle, ese es el partido de la guerra de Estados Unidos, no es todo Estados Unidos. Claro, porque hay que ver lo siguiente, la analogía que, yo iba a tocar, lo adelanto nada más, que así como existió el grupo de Inquirer, que era el grupo que influyó sobre Woodrow Wilson en la Primera Guerra Mundial para preparar la intervención alemana en la guerra europea, y en parte con los mismos hombres, encabezados por el banquero Baruch, Bernard Baruch. Norteamericana, perdón, no alemana. Norteamericana, sí. Con Roosevelt se constituye el Brain Trust también, un think tank, un grupo de cerebros al frente que lo coordinaba un tal Leo Roseman, pero de los cuales formaban parte todo el estamento de Roosevelt, el famoso titular del Tesoro Morgenthau, el Bernard Baruch a cargo de la industria de guerra. Por eso el gran mito de que Estados Unidos no salió de la crisis del 30 gracias al New Deal. No, porque el New Deal terminó en la crisis del 37, salió y se elevó a gran potencia industrial gracias a la industria de guerra que la venía desarrollando desde el año 37, y esa era la apoyatura británica. Sí, indudablemente que los ingleses tenían una gran ventaja, que era defender su propio territorio, y los alemanes tenían que ir desde las bases, por más cercanas que estén. El mejor aparato alemán, que era el Messerschmitt 109, solamente podía estar 20 minutos sobre el territorio británico, mientras que los Spitfire, que eran más o menos equivalentes, los Hurricane, que eran peores, digamos, podían estar mucho tiempo más orientados por radar. Cuando empiezan a destruir las instalaciones de radar, porque tenían miras muy buenas los bombarderos alemanes, las Carl Zeiss, Nickenbein, acá hay todo un desarrollo muy interesante del Endeito desde la batalla de Inglaterra. Que operaciones de la Luftwaffe lo que pasa es que eran diurnas, como en ese momento se estilizaba, y claro, se podía concentrar una gran cantidad de aviones de caza para esperar a los bombarderos pesados, había muy pocos, fueron posteriores, bombarderos bimotores, Heinkel 111 y Stuka de ataque, que eran muy vulnerables a la aviación de caza. Perdón, eso que vos dijiste de Carl Zeiss me hace acordar a algo, a ver, corregime si me equivoco, que la lente del Carl Zeiss de 1938 no fue superada ni siquiera ahora con las tecnologías nuevas, que fue una lente prácticamente perfecta, ¿no? Para Carl Zeiss. Para fotografía. Y de mirar. Los fotógrafos realmente especializados y de primer nivel siguen utilizando las cámaras Leica y
con ese tipo de lentes. Yo escuché por ahí que era Ese tipo de lentes. Sí, por cómo estaban tallados. Del 38, sí. Y después está el tema de las cifras. Perdón, ¿qué libro es? La batalla de Inglaterra de Len Dayton, la versión italiana. Confrontando las cifras británicas y alemanas relativas, ¿no? Reivindicaciones de la RAF. El 15 de agosto, por ejemplo, del 40, cuando estaban en plenas batallas, ¿no? 185, reivindicaciones posbélicas de la RAF 76, posbélica. Alemana 55, 18 de agosto 155 la RAF en ese momento. Las pérdidas aéreas. Las pérdidas, claro, de aparatos alemanes. 71 después dicen los alemanes en 49, el 15 de septiembre 185, que fue el día en que más pérdidas, según los ingleses. Después reivindican 56, los alemanes 50. Total, 678 reivindican los ingleses en el momento, después dicen que son 258, posbélicos, o sea, cuando ya los historiadores tienen que ser serios. Y los alemanes 196. Queremos decir con esto de que también hay todo un mito. Es decir, la ofensiva aérea alemana no cumplió sus objetivos, los británicos defendieron, pero exageraron todas las cosas. Claro, decir, la batalla de Inglaterra fue exagerada como para levantar méritos frente a una ofensiva que en realidad no era. También hay un gran error alemán, que es no continuar con los ataques de precisión. Y eso es porque los ingleses, el 25 de agosto, se mandan un bombardeo sobre Berlín. Exacto, pero además decodificaron la... No, todavía no estaba decodificado, eso antes de Creta. Una represalia en Coventry, eso motivó una represalia en Coventry que desde entonces coventrizar se transformó en un verbo de destruir ciudades. Bueno, los ingleses después destruyeron más. Hay que aclarar que Coventry era un centro de industria bélica británica, así que tenía también una finalidad militar. Pero ahí fue también... Bueno, Hamburgo también tenía una finalidad militar, pero digamos... lo que pasa es que se usa termita, que es un óxido, que es una bomba incendiaria muy potente, después, digamos, se contesta con otras bombas tipo fósforo y eso, ¿no? O sea, hay una especie de sobrepuja. Una escalada. Una escalada. Pero, indudablemente, de que es un error empezar a atacar ciudades. Los ingleses, y Hitler monta en cólera, porque creo que estaba Molotov, puede ser, en ese momento, en Berlín. ¿Quién? Molotov estaba en Berlín, sí. Y le dice, ¿cómo puedo hacer digamos, negocio con Alemania si tengo los ingleses encima? Y Hitler montó en cólera, y empezó a decir, bueno, hay que bombardear Londres y otras ciudades, Southampton, Leeds, Birmingham. Lo que es que los bombardeos sobre ciudades fueron empezados por los británicos, en pequeña escala. A los pocos días de iniciada la guerra en septiembre hubo dos incursiones, una sobre Bremen y otra sobre Hamburgo. Eran incursiones que después, en relación a lo que fueron después las alfombras de bombardeo y bombardeos sobre población civil, parecen irrisorios, ¿no? Pero de todas maneras empezó la provocación de los ataques a ciudades que provocaban a su vez... Augsburgo creo que fue la primera ciudad a principios de los 40 con un bombardeo real sobre una ciudad, porque hay una doctrina que es italiana, o de un general italiano, Douhet dice que, dado que la guerra se hizo total, en el 17-18, también la totalidad de la producción y de la gente que trabaja en la fábrica es enemiga, es beligerante. Simplificado, ¿no? Claro, como nos están señalando, para cerrar así, es decir, lo que se llama otras pérdidas, other loss, ¿no? Otras pérdidas, es el criterio que aplican sobre el bombardeo de ciudades. Evidentemente es terrible, ¿no? Porque eso durante toda la guerra, esto empezó en ese momento, como bien señala acá, y no terminó hasta el fin de la guerra. Eso, en Alemania, en vez de provocar una reacción contra las autoridades, provocó una galvanización aún mayor. Es que lo dice Galland, los ingleses también, el bombardeo sobre Londres, en realidad poner el penique para ir a... En realidad, una población bombardeada cierra fila con el gobierno, cualquiera sea, porque dice, no, pero no es contra el gobierno, es contra mí. Está pasando en Ucrania. Aunque lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero después cambió la naturaleza del bombardeo, porque
con la doctrina Harris, ya el bombardeo a las ciudades era el objetivo específico contra la ciudad y contra la población civil. Claro, pero antes del corte, Harris había sido el que había propuesto el bombardeo de aldeas rebeldes en Irak, digamos, en los lugares del Imperio Británico donde había ametrallamiento por eso de población civil. Sus colegas lo apodaban carnicero. Claro, Harris, porque venía de los años 20. Sí. Pero venía de los años 20. Harris y carnicero Harris, es verdad. Bueno, cerramos este bloque. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, continuamos. Y ya que Gran Bretaña era la potencia naval más importante después de Estados Unidos, su cometido principal es asegurarse los aprovisionamientos. Para eso tiene que recibir, es una gran isla, digamos, está limitada en la producción de alimentos, de industria, etcétera, etcétera, si no tiene las materias primas. Así que tiene que venir de la inmensidad de su imperio. Para eso tienen que llegar barcos mercantes. Entonces, los alemanes lo que tienen que hacer, la Kriegsmarine, muy deficitaria en búsqueda de superficie, era apoyarse en los submarinos, pero lo que podemos ver, porque es importante, las cifras, Alemania era realmente débil. Cuando empieza la guerra, ¿no? Unas pocas decenas de submarinos. Pensaba que durante toda la guerra se fabricaron más de 1000. Dos acorazados porque tenían un gran blindaje, pero no por la artillería, porque tenían artillería de 280, que eran el Scharnhorst y el Gneisenau, que son acorazados de bolsillo ampliados. Sí. Los tres Deutschland, el Deutschland, luego Blücher, el Admiral Scheer y el Admiral Graf Spee. Dos cruceros pesados, el Admiral Hipper y el Blücher, porque el tercero, el Prinz Eugen, todavía no había sido votado. 6 cruceros ligeros, 34 destructores y 57 submarinos, de los cuales 22 solamente podían tener operaciones de enormes distancias. Oceánico, realmente es muy poco, ¿no? Sí. Los acorazados tenían 15 acorazados, 6 portaaviones, 59 cruceros pesados y ligeros. Sí. Y los británicos. Sí, los británicos, sí. Aunque muchos eran viejos, a otros eran equivalentes a las mejores unidades modernas, ¿no? Piensen ustedes que estamos en el 39, la flota francesa, 7 acorazados
2 portaaviones, 19 cruceros pesados y ligeros. Todo esto estaba en el Atlántico y había que forzar este bloqueo naval con los pocos submarinos que en ese entonces oceánicos se tenían. Y sobre todo con los buques de más radio de acción. Los buques de más radio de acción, por ser de motores diésel, eran los 3 acorazados de bolsillo. Mal llamados acorazados de bolsillo, son cruceros pesados con artillería muy pesada. 6 cañones de 280. A ver, el concepto de acorazado de bolsillo vino de que cuando fue el acuerdo germano-británico naval del 35, Alemania aceptó un menor tonelaje que Gran Bretaña, el 35%, pero burló ese tonelaje, digamos así, haciendo que con acorazados más pequeños tuviesen un potencial de fuego equivalente a uno grande. Creo que ese fue el concepto. Más o menos, sí, más o menos así. El acorazado de bolsillo. El problema era que era a costa de la coraza. En el Sharpe y Gneisenau se invierte, se deja la artillería, pero se pone mucha coraza. Por eso costó tanto hundirlo al Sharpe. Pero estos buques podían tener un radio de acción impresionante, grandísimo. Claro. Los cruceros pesados, como el Hipper, que salieron como buques corsarios, porque lo que había que hacer era destruir el comercio británico. Claro. Y los submarinos eran escasos, así que había que emplear lo que se tenía. Después de las pérdidas de Noruega, peor todavía. Pero entre el 39 y la campaña de Noruega salieron varios buques de cacería, por así decirlo. Pero cualquier buque que se enfrentara ya demoraba la situación. Le pasa al Hipper con un crucero auxiliar, o sea que ni siquiera un crucero ligero, el Rawalpindi, tiene que estar durante media hora cañoneándose y se le escapan la mayoría de los mercantes. Sí. El Sharpe y el Gneisenau hacen una buena singladura y, claro, eran 2 buques en pareja, eran tremendos, una pareja muy exitosa porque hundieron muchos buques mercantes. Pero el Graf Spee es un solitario con un buque de apoyo, que es el Almar, que ya lo habíamos visto que en Noruega provoca un incidente antes de la invasión, y hace un viaje por el Atlántico a pesar de que estaba infectado de barcos ingleses y franceses. Los buques hundidos y capturados por el Graf Spee son el Clement, el 30 de septiembre, el Ashlea, el 7 de octubre, el Newton Beach, el 7 de octubre, el Huntsman, el 10 al 17, porque a veces los capturaban y los hundían después y trasladaban la tripulación, siempre respetando la tripulación, al Almar. El Trebanio, el 22 de octubre, el Africa Shell, el 15 de noviembre, cuyo capitán, el capitán Dove, tiene un libro. Yo fui prisionero del Graf Spee, donde elogia a Lansdorff, donde jugaban al cricket, digamos, y tenían el otro barco, el Altmark, que era el que nos asistía, ¿no? Claro. Ahora, se podría decir, a ver si yo me equivoco en la expresión, se podría decir que el Graf Spee es una especie de submarino de superficie, porque hacía la especie de corsario, parecía un submarino, solo que de superficie. Sí, porque aparecía en cualquier lugar. El Africa Shell es hundido frente a Madagascar. Sí. Desde Birkenhaven. Sí, uno cuando ve el zigzagueo, en total hundió 9 buques. 9 buques, el Doric Star el 2 del 12, el Stremhal el 7 del 12, y luego viene la batalla el 13 del 12, entre las 6 y las 8, la batalla del Río de la Plata, que conmocionó mucho a la opinión pública del Río de la Plata, Uruguay y Argentina, justamente porque apenas iniciada la guerra se presentaba en este teatro de operaciones. Ya se perfilaba como una guerra mundial, digamos, porque además ahí entra en juego la diplomacia. El Graf Spee es averiado, casi liquida a uno de los 3 cruceros, uno pesado, el Exeter, que después lo van a hundir los japoneses en el mar de Java en el 42, el Ajax con cañones de 150 y el Aquiles, que es un buque australiano con cañones también de 150. El Graf Spee tiene de 280, el Exeter de 208, pero unos disparos del Exeter le dan en el telémetro posterior, digamos, y considera Lansdorff, recién empezaba la guerra, había mucha caballerosidad y mucha preocupación por la propia tripulación. En el 43-44 hubiera sido a muerte, digamos, cualquiera de los barcos beligerantes. Sí, pero en ese momento había que proteger la tripulación y entra a Montevideo. Montevideo, digamos, estaba el cónsul Sir Egan Minington Drake, que tiene un buen libro sobre el drama del Graf Spee y la batalla del Río de la Plata. Y este hombre enseguida se mueve con el gobierno uruguayo, el doctor Guani,
y empiezan las tratativas de dejar salir un buque inglés. Wanir, el canciller. Sí, canciller, El sí, ministro de canciller. Asuntos Exteriores, sí. Sí. Y dejar salir un buque, entonces 24 horas tiene que demorar Claro, un barco. Había una regla internacional, Una regla internacional. escrita de que si recalaban en un mismo puerto una nave militar y un carguero, tenían que mediar, yo creía que eran 2 días, 1 o 2 días de plazo, como para que, es claro, atrás de la salida del mercante no saliera el militar para hundirlo. Y formalmente los ingleses hacían eso, ¿no? Dice que movían artificialmente buques para dilatar. Porque les convenía para que vinieran refuerzos, Pero ingleses y después franceses. otra cosa más, creo el que- Exeter estaba fuera de combate, los otros 2 no podían competir, tenían que venir otros barcos. Porque ellos utilizaban ese tiempo para convergieron como 40 o 50 barcos. Sí, hasta los que estaban en la británicos, o sea, y franceses, estaba el Strasbourg, nada menos, que era esperando, así un que acorazado por eso rápido. se dio cuenta el capitán Landor que entró en una trampa. Entró en una trampa. Todos decían que si hubiese elegido Buenos Aires, que Tal telegrama, era neutral, tal telegrama de la Kriegsmarine. Ábrase camino a cañonazo aunque sea Buenos Aires, sí, donde la situación es mejor. claro, ahí Pero- podía quedar internado. Pero el Bueno, tema del Graf Spee que no podía venir a Buenos Aires porque no había práctico, mientras se pedía un práctico, etcétera, el calado del barco no permitía una entrada por sí, digamos, No. y tenía que ir a Mar del Plata. A Mar del Plata hay que cañonearse mucho. Entonces se da cuenta de que la trampa está cerrada, evacúa la tripulación, unos 800 que tenía el Graf Spee, había unos 20 y pico muertos por el cañón de la artillería de los buques ingleses, que fueron enterrados, creo, en Montevideo, Sí. y con un buque, el Tacoma, El creo que cementerio era. del buceo. Cementerio del buceo también. Con el buque Está Tacoma. Acá enterrado. también en el cementerio alemán que están los Está restos Landor, de Landor, creo que hay otras 4 tumbas. Claro, de- porque estaban malheridos y vinieron. Los que murieron acá. Murieron acá. Los otros fueron enterrados en el Y museo. vinieron acá en el Tacoma, digamos, y fueron internados en Sierra de la Ventana, Sí, señor. donde fueron muy bien tratados por la Marina Argentina, por las autoridades, porque además algunos se casaron con una amiga de mi después madre en Quilmes, Córdoba. que tenía Córdoba un también. marino de Graf Spee, en Córdoba. a Villa General Belgrano, Sí, Córdoba, y también a La Falda, donde vivía Rassenac, que Rassenac vivía en la falda Rassenac, tenés el libro, sí. que tenemos el libro dedicado del capitán Rassenac, que era Sí, lo- teniente de artillería en ese momento. yo lo conozco. Después el Está libro. la foto de él atrás, ¿no? No, este es bueno, Landor. pero no, Ese ese es es Landor. Landor. Capitán Rassenac me comentó directamente de que el problema de Graf Spee fue cuando le tiraron uno de los primeros disparos y le anularon el telémetro director de tiro de los cañones secundarios de 150. O sea que solo combatía con los de 280, los de 150 eran erráticos. Sí, ¿no? Porque Rassenac era el director de tiro. Era del director de barco. tiro, claro. era el director tercero de del tiro. barco, creo. Sí. Y bueno, pero siempre dijo de que él se escapó, fue a Chile y llegó a Estados Unidos con otro compañero, y cuando todavía era neutral, y volvió a Alemania, donde fue destinado al Tirpitz, nada menos. Pero antes de que lo ataquen al Tirpitz, él va a Berlín, a la Kriegsmarine, y ahí dice, fue cuando realmente tuve miedo, no en los barcos, sino de los bombarderos. Ahí realmente mi vida corría peligro, no en el Spee, no en el Tirpitz, podía correr, pero en cambio ahí era todas las noches, todo el día y toda la noche, ¿no? Eso ya era en el 46. Es muy interesante lo que Ahora, dijo. Ahora, Landor se suicida en Buenos Aires porque Por ese la viejo cuestión de criterio de honor, ¿no? Y por haber volado el barco, porque ante la trampa lo vuela, ¿no? Con todas sus municiones, todo, vuela el barco, después de haber pedido autorización a Alemania y que le dicen, ábrase a Buenos Aires, no puede, bueno, pues vuela el barco. Y acá una notita a pie de página que confirma un poco lo que decíamos todos en realidad, sobre los territorios dependientes de Inglaterra y los indirectamente dependientes, porque el caso de Uruguay es un caso asombroso en donde se impone la voluntad del embajador inglés por encima no solo de todas las autoridades uruguayas, no hablemos de La Uruguay. tradición del gobierno uruguayo siempre Sí, estuvo próxima desde su creación. No, naturalmente, pero es
sería como una especie de colonia indirecta. Si vos mirás la costa de Montevideo, te vas a encontrar Rambla Wilson y Rambla Roosevelt. Incluso creo que hubo un hecho que movieron una huelga de los operadores portuarios para que se nieguen a hacer reparaciones en el Y la voladura del barco además era porque técnicamente era un barco muy avanzado y tenía un rudimento de radar, que en realidad era un director de tiro por rebote. Pero era un rudimento de radar. Citado vos que conoces el verso de Fernán Silva Valdés, que es increíble porque le pone un broche de oro a este comentario. Sí, Fernán Silva Valdés, un poeta uruguayo al cual Borges no lo quería mucho. No. Tiene un... Milton Drake dice que después de los poetas británicos es el elogio más grande de un no británico, que es el canto al hombre inglés. Inglés, democracia rubia, inglés, voluntad de acero. Inglés, ganarás la guerra mes a mes, enero a enero, porque el que te moja la oreja no sabe dónde pone el dedo. Si fuera un churchilliano, lo felicito. Un inglés, digamos, pero suena como un poquito obsecuente. Antes que se nos vaya el tiempo, sin monopolizarlo. Acá hay un gran factor. Sí, eso es importante que lo digas. Un elefante metido dentro del living, ¿no? Un monstruo del tamaño de un elefante, que es la ruptura de la neutralidad de los Estados Unidos, que era la potencia hegemónica creciente en el mundo, y sin el cual no se puede entender el partido de la guerra en Gran Bretaña y en Estados Unidos mismo, donde había una fuerte división, donde, como es sabido, todo el partido republicano era aislacionista, mientras que a través del Partido Demócrata, que salvo el caso Bush en Afganistán e Irak, todas las grandes guerras las empezaron los gobiernos demócratas en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero ¿qué ocurre? Esa ruptura de la neutralidad norteamericana tuvo varios hitos, lo hago en resumen. La primera, que fue en noviembre, el 4 de noviembre del 39, Estados Unidos dicta la ley Cash and Carry, que pague y lleve. Sí. Establecía que Estados Unidos podía vender material militar a beligerantes mientras lo pagasen al contado y se encargasen ellos de transportarlo a sus países. Era una violación de las leyes de neutralidad tradicionales, pero que se hicieron con fuertes protestas internas norteamericanas, porque estaba toda la pugna entre aislacionistas y demócratas, claro, intervencionistas. Subrayando esto que vos decís, exactamente, ahí la gran figura, digo, la que hacía punta, era de Charles Lindbergh. Lindbergh estaba por la neutralidad, pero no estaba solo. Es decir, la neutralidad no era una minoría como el Partido de la Guerra, era la gran mayoría del pueblo norteamericano, que además lo es por condición, digamos, psicológica. El pueblo norteamericano psicológicamente es aislacionista. Hoy lo es, pero aparte una gran hipocresía, porque Roosevelt fue reelecto en el 40. No sé si fue en noviembre del 40 después, ¿no? Pero toda la campaña de Roosevelt, para no quedar descolocado, se basó en la misma hipocresía del presidente Wilson en la Primera Guerra Mundial. No, yo voy a mantener a los Estados Unidos fuera de la guerra europea. Digo hipocresía en el sentido textual, porque paralelamente tenía al mismo banquero preparando la UIR, la Junta de Empresas de la Defensa, que fue el gran armazón con la industria privada de bélica norteamericana, lo que después se popularizó como el complejo militar industrial, que estaba preparando la guerra, estaba trabajando a full, y que había, en el caso de Roosevelt, había sido la clave de la recuperación de la crisis del 30. Y con el argumento de salvaguardar para rivalizar con los republicanos, diciendo que no, los republicanos no eran solamente ellos los neutralistas, también los demócratas. Y en septiembre del 40, ¿no? Francia cae en junio. Bueno, todavía. En septiembre se hace un acuerdo macro, que fue el acuerdo de los 50 destructores, por la cual Estados Unidos le cede a Gran Bretaña 50 destructores.
a cambio de que Inglaterra le conceda permiso para establecer bases en distintos puntos del Atlántico, ¿no? Porque creo que quienes invaden Islandia son los norteamericanos, ¿no? Sí, los norteamericanos toman posesión. Groenlandia y luego... Y después, sí, como lo señala también el almirante Dönitz en su libro 10 años y 20 días, ¿no? Estados Unidos empieza a extender la jurisdicción marítima hasta llevarla arbitrariamente hasta la mitad del Atlántico, porque las naves norteamericanas daban aviso de la presencia de submarinos a los buques británicos. Este acuerdo, el acuerdo de destructores por bases, fue el del 2 de noviembre, fue importantísimo, aunque la realidad es que todos eran destructores viejos. Sí, eran de la Primera Guerra Mundial, pero servían como escoltas. Después de eso vienen las sucesivas modificaciones de las leyes de neutralidad. Pensar que desde el año 35 los norteamericanos habían hecho toda una campaña de leyes de neutralidad que obligaban a los gobiernos a mantener una estricta neutralidad en casos de conflictos externos. Y el gobierno Roosevelt empieza a hacer modificaciones sucesivas a las leyes de neutralidad con el argumento de la posibilidad de venta de armas a países beligerantes. Esto fue lo que se logró y lo que después lleva, pero ya más tarde, en marzo del 41, a la famosa ley de préstamo y arriendo, por la cual ya Estados Unidos entra no solamente a dar, sino a financiar. Ojo que en marzo del 41 Estados Unidos todavía no había entrado en la guerra, y ya estaba financiando en gran escala a Inglaterra y a la Unión Soviética para su rearme, que fue, esta es la proforma de lo que vamos a ver en lo sucesivo. Perdón, estás hablando de marzo del 41, ni siquiera la Unión Soviética y Alemania estaban en guerra. Exacto. Esto lo vamos a tener que contar. Por eso el tema de la ayuda en gran escala. Por eso yo siempre recuerdo la frase del historiador británico A.J.P. Taylor en su libro, que lo termina diciendo, dice: la caída de Francia y la derrota de Polonia, la caída después de Francia, dice fueron sí el comienzo de la guerra, dice, pero no tiene que confundirse esto con la guerra mundial que empezó en el año 1940. Claro, indudablemente. Así porque este era el plan de guerra mundial que realmente existía. Sí, ya la guerra europea que se convierte en mundial es en el 41. Claro, y ahí sí, ya, bueno, la superficie sin beligerancia es el 100% de claro, la tierra, pero ¿no? que sí que indirectamente Estados Unidos ya era cobeligerante. Cualquier por eso, similitud con la realidad actual es mera coincidencia. Y terminamos entonces este bloque. Aprovechando para agradecerle a Juan Manuel una vez más, y yo personalmente creo que están de acuerdo a rendir homenaje a los caídos en Malvinas, porque estamos en las vísperas de los 40 años. Indudable. En el momento que estamos grabando ahora. Por supuesto, cuando esto lo transmita será posterior, pero queremos rendir homenaje a nuestros caídos en la guerra de Malvinas. Bueno, eso era. Muchas gracias. Hasta luego.